54. Es preciso no dejarse engañar. Todos los grandes espíritus son escépticos por naturaleza. Zaratustra es escéptico. La fuerza y la libertad, salidas del vigor y de la plenitud del espíritu, se demuestran por el escepticismo. En todo cuanto atañe al valor o a la falta de valor de las cosas, la convicción de los hombres influye muy poco. Las convicciones son prisiones. No ven lejos, no ven por debajo de ellas. Para poder hablar de valor y de carencia de valor, hay que ver 500 convicciones debajo de sí, detrás de sí. Todo espíritu que ansía algo grande y que quiere también poseer los medios para alcanzarlo, es necesariamente escéptico. La independencia de toda clase de convicciones forma parte de la fuerza. Hay que saber mirar libremente. La gran pasión del escéptico, el fondo y la potencia de su ser, más clarividente y más despótica todavía que él, pone toda la inteligencia a su servicio, aleja toda vacilación, se sirve aún de los medios impíos, permite convicciones en determinadas circunstancias. La convicción es un medio. Hay muchas cosas que no se alcanzan más que a fuerza de convicción. Esa gran pasión tiene necesidad de convicciones y las utiliza, pero no se somete a ellas. Sabe que es soberana. Al contrario, la necesidad de una fe de algo que no dependa del sí y del no, el carlilismo, por decirlo así, es una necesidad de los débiles. El hombre de fe, el creyente, de cualquier dogma que sea, es forzosamente un hombre mediatizado, alguien que no se considera como un fin, que no puede fijar fines. El creyente no se pertenece, no puede ser más que un medio, tiene que ser consumido, necesita de alguien que lo consuma. Su instinto dedica los mayores honores a la moral del sacrificio. Todo le persuade de esa moral, su prudencia, su experiencia, su vanidad. Todo género de fe en una cosa determinada es en sí misma una manera de sacrificio, de apartamiento de sí. Si se considera lo necesario que es para la mayoría de los hombres un regulador que los subyugue y los inmovilice desde fuera, que la coacción, y en un sentido más elevado, la esclavitud, es la única condición que permite prosperar a las personas de voluntad débil, y en particular a la mujer, se comprenderá también la convicción, la fe. La columna vertebral del hombre de convicción radica en la fe. No ver ciertas cosas, no ser independiente en nada, ser siempre de un partido, tener para todo una óptica severa y necesaria. Esto es lo único que explica la existencia de esa clase de hombres. Pero por eso mismo, la convicción es lo contrario de la veracidad y de la verdad, su especie de antípoda. El creyente no dispone de la libertad de tener conciencia en la cuestión de lo verdadero y de lo falso. En esto, su probidad sería su perdición. La dependencia patológica de su óptica hace del fanático un convencido. Savonarola, Lutero, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon, el tipo contrario de los espíritus libres y fuertes. Pero la actitud aparatosa de estos espíritus enfermos, de esos epilépticos de las ideas, influye sobre las masas. Los fanáticos son pintorescos y las multitudes son más aficionadas a las actitudes de relumbrón que a los razonamientos. 55. Profundicemos algo más en el estudio de la psicología de la convicción, de la fe. Hace mucho tiempo observé que las convicciones son, acaso, enemigos más peligrosos para la verdad que las mentiras. Véase mi libro, Humano, demasiado humano. Quería plantar aquí la cuestión definitiva. ¿Existe, en términos generales, una antítesis entre la mentira y la convicción? Todo el mundo lo cree, pero ¿qué es lo que no cree todo el mundo? Toda convicción tiene su historia, sus formas primitivas, sus tentativas y sus errores. Se torna convicción después de mucho tiempo en que no lo ha sido,
y sin que pueda prometerse que seguirá haciéndolo. ¿Cómo? Bajo esa forma rudimentaria de la convicción, ¿no podría haber una mentira? A veces no es necesario más que un cambio de personas. En el hijo se vuelve convicción lo que en el padre era mentira. Estimo como mentira negarse a ver ciertas cosas que se ven, negarse a ver alguna cosa tal como es. Importa poco que la mentira tenga o no testigos. La mentira más frecuente es aquella con que nos engañamos a nosotros mismos. Mentirles a los demás es caso relativamente excepcional. Pero el no querer ver lo que se ve, el no querer ver cómo se ve, es la condición primera para todos los que pertenecen a un partido, porque el hombre de partido necesariamente se vuelve mentiroso. Los historiadores alemanes, por ejemplo, están persuadidos de que el Imperio Romano era el despotismo y de que los germanos esparcieron por el mundo el espíritu de libertad. ¿Qué diferencia hay entre esta convicción y una mentira? Podemos asombrarnos todavía de que por instinto todos los partidos, sin exceptuar los historiadores alemanes, acudan a este vocablo sonoro, la moral, y de que la moral siga existiendo casi exclusivamente porque el hombre de partido la necesita a cada momento. Esta es nuestra convicción, la confesamos ante todo el mundo, vivimos y morimos por ella. Hay que respetar al que tiene convicciones. Se lo he oído hasta los judíos. Mintiendo por sistema, un judío no se vuelve más decente, sino todo lo contrario. Los sacerdotes, que en estas cosas son muy ladinos, han comprendido la contradicción inserta en la convicción. Utilizan el hábito de mentir por sistema con un fin determinado. Han tomado de los judíos la precaución de introducir, en tales casos, la idea de Dios, la voluntad de Dios, la revelación divina. Hasta Kant, con su imperativo categórico, siguió el mismo camino. En ese punto su razón se vuelve ficticia. Hay cuestiones en que el hombre no puede decidir sobre lo verdadero y lo falso. Todas las cuestiones superiores, todos los problemas de valor superior, escapan al discernimiento de los humanos. En comprender las fronteras de la razón consiste la verdadera filosofía. ¿Para qué, pues, otorgó Dios al hombre la revelación? ¿Cómo había de hacer Dios nada superfluo? El hombre no puede saber por sí mismo qué es bueno y qué es malo, por eso Dios le muestra su voluntad. Moraleja: el sacerdote no miente. El problema de lo verdadero y lo falso en las cosas de que hablan los sacerdotes no admite la mentira. Para mentir es preciso poder decidir qué es lo verdadero, qué es lo que es en sí, mas esto no puede hacerlo el hombre, y por eso el sacerdote no hace más que transmitir la palabra de Dios. Semejante lógica es de sacerdote, no exclusivamente de judío o de cristiano. El derecho a la mentira y la salvaguarda de la revelación son cosas que pertenecen al tipo del sacerdote. Lo mismo a los sacerdotes decadentes que a los sacerdotes paganos. Paganos son todos aquellos que afirman la vida, aquellos para quienes Dios es la gran expresión de la afirmación de todas las cosas. La ley, la voluntad de Dios, el libro sagrado, la inspiración. Palabras que no expresan más que las condiciones necesarias para que exista y conserve el poder del sacerdote. Son ideas que se hallan en el fondo de todas las organizaciones sacerdotales, de todos los gobiernos eclesiásticos y filosóficos. La santa mentira, común a Confucio, el código de Manú, a Mahoma y a la Iglesia cristiana, se encuentra también en Platón. La verdad está aquí. Eso quiere decir lo mismo en todas partes. El sacerdote miente. 56. Lo que conviene saber, en última instancia, es con qué objeto se miente. Es censurado al cristianismo su falta de fines sagrados. No tiene más que envenenamiento, calumnia, negación de la vida, desprecio del cuerpo, degradación y envilecimiento del hombre mediante la idea del pecado. Por consiguiente, sus medios son malos también.
experimenté el sentimiento contrario leyendo el Código de Manú, libro incomparablemente espiritual y superior. Nombrarle junto a la Biblia sería un pecado contra el espíritu. Se advierte enseguida que hay detrás de este libro una filosofía verdadera, y no una mezcla indecorosa de rabinismo y superstición. Ofrece algo con que entretener al hambre hasta a los psicólogos más delicados. No olvidemos lo esencial, lo que lo distingue de toda clase de Biblias. Son las castas nobles, los filósofos y los guerreros que se sirven de él para dominar a sus semejantes por todas partes valores nobles. Un sentimiento de perfección, una afirmación de la vida, un bienestar triunfante. El sol luce en ese libro, iluminándolo. Todas las cosas que el cristianismo cubre con su chabacana vulgaridad, por ejemplo, la concepción, la mujer, el matrimonio, adquieren allí seriedad y son tratadas con el respeto que merecen. ¿Cómo se pueden poner en manos de niños y de mujeres un libro que contiene estas palabras abyectas? No obstante, para evitar la impureza, que cada uno tenga su mujer y cada mujer tenga su marido, pues vale más casarse que abrazarse. ¿Hay derecho a ser cristiano mientras la procreación de los hombres esté cristianizada, es decir, manchada por el dogma de la Inmaculada Concepción? No sé de qué libros en que se digan a la mujer cosas tan dulces como en la ley del Manú. Aquellos viejos de luengas barbas, aquellos santos, tenían una manera de ser amables con la mujer, que no ha sido superada después. La boca de una mujer, el seno de una doncella, dicen, la oración de un niño y el humo del sacrificio son siempre puros. Y en otro pasaje, no hay nada más puro que la luz del sol, la sombra de una vaca, el aire, el agua, el fuego y el aliento de una muchacha. Y en otro lugar, aunque quizá sea una santa mentira, todas las aberturas del cuerpo de ombligo hacia arriba son puras, todas las de debajo son impuras, pero por lo que a la doncella se refiere, todo el cuerpo es puro.